Amigos, ¿qué tal? Hoy es 18 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Venezuela declara personas no gratas a Pastrana y otros expresidentes. El gobierno de Venezuela declaró personas no gratas a los expresidentes Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, observadores del plebiscito simbólico realizado el domingo por la oposición. Comillas, declaramos persona non grata a los siguientes individuos: Jorge Quiroga, Andrés Pastrana, Laura Chinchilla y Miguel A. Rodríguez, cierra comillas, escribió en Twitter el canciller venezolano Samuel Moncada la noche del lunes. Previamente había sido calificado como persona non grata el exgobernante mexicano Vicente Fox, quien también actuó como observador en la consulta opositora contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a Asamblea Constituyente. Fox partió de Venezuela el propio domingo y los otros 4 le siguieron el lunes tras ofrecer ese mismo día declaraciones llamando a la comunidad internacional a avalar los resultados del plebiscito opositor. Comillas, no entrarán más a Venezuela, abusaron de la generosidad de nuestro pueblo, es justicia que será entendida por los que aman a su país, cierra comillas, agregó Moncada. Los 5 observadores suscribieron un documento en el cual piden a los miembros de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, OEA, avalar los resultados del plebiscito para, sostienen, evitar que la grave crisis del país derive, provoque nuevas muertes en medio de protestas contra Maduro que dejan 96 fallecidos desde el 1 de abril. Según la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática MUD, unos 7,6 millones de venezolanos votaron el domingo en la consulta contra la constituyente, cuyos integrantes serán elegidos el 30 de julio. El plebiscito no es legalmente vinculante, pues no fue organizado por el Poder Electoral y el oficialismo desestima las cifras de la MUD por considerar que son inauditables. Moncada había tildado a los observadores de sicarios políticos, mercenarios y payasos que se venden al mejor postor para ir a distintos lugares a decir lo que les pidan. En temas políticos, presentamos el informe del director. Uribe, Dios moderno, aumentado y corregido. Los colombianos estamos asistiendo al surgimiento de un Dios moderno, aumentado y corregido, que no se puede contradecir, que todo lo que hace es bueno, pero si los demás lo copian, son maricas, mentirosos, violadores, difamadores, calumniadores, chantajistas, etc. Esa es su verdad y no hay otra, porque lo suyo es dogma de fe. Con la frecuencia misma de los acontecimientos, algunos noticieros desempolvan episodios de sus 2 gobiernos y muestran cómo el Dios de Marras acomoda todo para figurar siempre con la verdad revelada, fuera de la cual no hay salvación. Él sabe escoger lo que le conviene para mantenerse en las primeras páginas de la prensa nacional e internacional, como lo que ha salido a decir al exterior o simplemente lo que sucede en el país. Parece que la vieja frase de tirar la piedra y esconder la mano haya sido de su autoría, y si no ha sido así, que reclame la paternidad, porque no debe haber otro en muchos kilómetros a la redonda que le pueda disputar ese privilegio. ¿Por qué no le ha respondido a César Gaviria, expresidente de Colombia, quien en la campaña por la reelección de Juan Manuel Santos en Valledupar dijo en plaza pública que Uribe tiene las manos ensangrentadas? ¿O por qué no ha demandado las investigaciones periodísticas que lo muestran con antecedentes criminales? Son investigaciones debidamente sustentadas, como las que se consignan en el Clan de los 12 Apóstoles, que según su autora, Olga Bear, ese libro no fue de su autoría porque todo lo que ahí se publica es la transcripción de documentos de los expedientes en contra de su hermano Santiago, donde él aparece juntado y con señalamientos concretos. Estamos los colombianos frente a un moderno Dios extraído de no sé dónde y educado por no se sabe quién, que lo pulió para que saliera a predicar sus verdades desconociendo las de los demás. Uribe tiene el don de persuadir con su palabra, expresar odio, celos, venganza y vender la idea que contagia a sus seguidores, quienes sumisos no ven más allá de sus narices, porque si se atreven a decir lo contrario,
caerían en desgracia y de hecho pasarían a algo peor que el infierno mismo, a donde llegarán todos aquellos que lo contradigan, porque para ellos es mejor que no hubieran nacido. Este es el nuevo Dios, que predica pero no practica, porque su verdad es única, sin copia alguna. En temas políticos, este fue el informe del director. Unidad activará hora cero con paro cívico para el jueves. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, en nombre de la coalición de partidos opositores venezolanos, manifestó que en todo el país 7.600.000 ciudadanos respondieron a las preguntas formuladas por la Asamblea Nacional luego de la contabilización del 100% de actas de la jornada del domingo. Destacó que nadie debe sentirse decepcionado y recordó que esa participación nunca la alcanzó ni el difunto presidente Chávez en sus mejores momentos. Comillas, en apenas 2 semanas, sin recursos, sobrepasando obstáculos de todo tipo impuestos por el régimen, desde amenazas al pueblo de robarle sus legítimos derechos al trabajo o a la alimentación si participaba en la consulta, pasando por el amedrentamiento y la más brutal censura a periodistas y medios, hasta la persecución y encarcelamiento de activistas y voluntarios, se preparó lo que pasará a la historia como una de las más hermosas y trascendentales manifestaciones de organización ciudadana, cierra comillas, expresó en compañía de los representantes de los partidos de la MUD. Guevara anunció que la agenda de hora cero comenzará con un paro cívico el jueves. Comillas, la Asamblea Nacional, en su condición de convocante y con base en la enorme manifestación popular del día domingo, sesionará para recibir el acta final de los resultados y dará entrada al informe final de la Comisión de Postulaciones Judiciales para el nombramiento de los nuevos magistrados, proceso que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, culminará el viernes con el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, explicó. El miércoles se desarrollarán 2 acciones conjuntas. La primera de ellas será la firma de un compromiso unitario para avanzar en la conformación del gobierno de unión nacional. El dirigente de Voluntad Popular dijo que se trata de un pacto para garantizar la gobernabilidad por parte de todos los factores políticos. Este grupo estará abierto a los chavistas democráticos para que sean parte de la nueva etapa de la democracia. Posteriormente, para ese mismo día, la MUD llama a todos los que participaron el domingo para que asistan a su punto soberano y conformen los 2020 comités de la hora cero. Su función principal será la organización de las acciones para frenar la constituyente y recuperar el hilo constitucional. Para el jueves, la oposición llamó a un paro cívico ciudadano de 24 horas en todo el país. Guevara dijo que el fin no era cerrar las empresas, sino que los ciudadanos no acudan a los sitios de trabajo para que el país se paralice completamente. ¿Quién es Violeta Arango, prófuga por el atentado del Centro Comercial Andino? Violeta Arango Ramírez, de 24 años, es señalada por la Fiscalía de reclutar universitarios al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. Además de estar prófuga, es la pieza clave del atentado en el Centro Comercial Andino el pasado 17 de junio. Es la persona que aparece con una capucha y vestida completamente de negro en un reciente video publicado en redes sociales en el que asegura que el movimiento revolucionario del pueblo no tiene ninguna relación con la explosión en el Andino. Comillas, rechazamos el atentado cobarde contra la población. No somos enemigos de la paz, más bien creemos en la necesidad de democracia real para el pueblo colombiano, cierra comillas, afirmaba Violeta en el video, donde se le ve portando un arma de fuego que, según un agente, solo utilizan los más reconocidos capos de las bandas criminales. Según el ente investigador, Violeta es la compañera sentimental del máximo jefe de la organización, alias Boris. Junto a ella, varios de los integrantes se habrían reunido en el antiguo edificio de la alcaldía de Mocoa, según los investigadores. Sin embargo, el exalcalde de Mocoa, Elber
Cerón negó a Noticias Caracol que dichas reuniones se hayan llevado a cabo en la antigua alcaldía de la ciudad, ya que no hay suficiente espacio. Comillas, no hay donde, esa alcaldía vive a full de oficina. No puede ser que ahí dentro de la alcaldía exista una oficina para planear un acto de eso, cierra comillas. Caso Andino. Interpol emite circular azul contra alias Violeta. Luego de que se conociera una carta de Violeta Arango, señalada de ser la presunta cabecilla del movimiento revolucionario del pueblo, se cree que la joven estaría fuera del país. Este martes se conoció que la Interpol emitió circular azul contra Violeta Arango Ramírez, quien según la Fiscalía es la segunda al mando del grupo urbano Movimiento Revolucionario del Pueblo MRP, y además tendría responsabilidad en la planeación del atentado contra el Centro Comercial Andino al norte de Bogotá el pasado 17 de junio. La joven de 24 años, egresada de la Universidad Nacional, tiene orden de captura por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir y homicidio agravado. Violeta es señalada de liderar las labores operacionales y de realizar inteligencia previa con las otras integrantes del movimiento a los lugares donde también pretendían atentar. Asimismo, estaría encargada de realizar los comunicados y los videos que publicaba el MRP. Se cree que la joven estaría fuera del país luego de que se conociera una carta en la que por primera vez se refiere acerca de las acusaciones que pesan en su contra. Comillas, hoy soy una exiliada más, una condenada al destierro, abandoné la tierra que más amo, soy inocente y agradezco a todos aquellos que creen en mí, cierra comillas, dice un fragmento de la carta que circula en redes sociales. Cabe señalar que la circular azul se emite en más de 190 países. En caso de que sea ubicada, se procederá a la captura, deportación, extradición o expulsión. Fiscal y Robledo llegan a conciliación en demanda contra el senador. En la primera audiencia de conciliación de 3 posibles, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo y el fiscal general Néstor Humberto Martínez llegaron a un acuerdo de conciliación. La audiencia se dio en medio de la demanda que Martínez había presentado en contra de Robledo por injuria y calumnia, después de que el senador aseguró que el fiscal debía declararse impedido en la investigación de Odebrecht porque supuestamente había asesorado a Ana Belena para que consiguiera un polémico crédito por 120.000 millones de pesos con el Banco Agrario. Tras una extensa conversación, Robledo y Martínez llegaron a un acuerdo que fue aceptado por un magistrado de la Corte Suprema. Tras el acuerdo, el fiscal retiró la denuncia contra Robledo. Ante la Corte, el senador aseguró que su afirmación se basó en documentos emitidos por el vicepresidente financiero del Banco Agrario. En el curso de la audiencia de conciliación, el fiscal le entregó a Robledo documentos emitidos por el presidente del Banco Agrario y de Ana Belena que demuestran lo contrario, es decir, que desmienten tal asesoría. Con estos insumos, el magistrado de la Corte que desarrolló la audiencia aprobó el acuerdo de conciliación. Desde el punto procesal significa que las diligencias quedan desarchivadas, dijo Gustavo Gómez Aranguren, abogado de Robledo. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que la denuncia se basaba en un señalamiento en Twitter que daba cuenta que él o su firma de abogados había actuado como asesora para el otorgamiento del crédito fallido y en mora que el Banco Agrario le dio a Ana Belena por 120.000 millones de pesos. Comillas, he tenido oportunidad de demostrarle al señor senador Robledo y se lo agradezco que tengo documentos del propio presidente del Banco Agrario y de Ana Belena que sostienen todo lo contrario, cierra comillas, dijo Martínez. Según Martínez, el origen de la demanda fue la diferencia de documentos. El fiscal tiene profundo respeto por el debate político. En consecuencia, cara lora en su estaca. Él, Robledo, en el ejercicio del control político y yo ejerciendo las funciones del poder fiscal, cierra comillas, dijo Martínez. A su turno, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró, comillas, yo señalo y me sostengo en que mis acusaciones tienen que ver con la información dada por la vicepresidencia financiera del Banco Agrario y el fiscal mostró otros documentos del Banco Agrario que dicen lo contrario,
pero el punto central es que la querella se retira, cierra comillas, afirmó. No hay un caso de injuria y calumnia, aunque podamos tener desacuerdos sobre estos temas, y efectivamente los tenemos, cierra comillas, dijo Robledo. El senador asegura que la conciliación resuelve el problema principal, que era la querella, pero yo seguiré actuando dentro de mi competencia, y eso incluye el caso Odebrecht. Estas conciliaciones se promueven para evitar cargas y desgastes de la justicia, cierra comillas. Senadores de Colombia y Chile presentan denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Un grupo de senadores de Colombia y Chile presentó este martes una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, en La Haya, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por crímenes como tortura y segregación, entre otros, indicó el parlamentario Iván Duque. Comillas, es un documento de denuncia que se presenta a la Fiscalía de la CPI, donde estamos acusando a Nicolás Maduro por crímenes que son competencia de esa corte, como tortura, apartheid, por segregación y ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas, cierra comillas, señaló Duque. La denuncia de 56 páginas está firmada por 76 senadores de Colombia y más de 70 de Chile, y tiene como objetivo, comillas, que la Fiscalía pueda poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal, cierra comillas, contra Maduro, manifestó Duque, senador del opositor Centro Democrático. Según detalló, esta denuncia es un mecanismo para ejercer presión internacional a todos los crímenes que están ocurriendo en Venezuela. El senador comentó que la CPI tiene mecanismos por los que cualquier persona puede acudir ante la Fiscalía para presentar denuncias, cierra comillas, para que se pueda abrir una investigación. Por ello, Duque espera que la Corte con sede en La Haya ponga en observación al país petrolero como una forma de disuadir esos ultrajes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Comillas, es una forma de mostrar que hay más allá de los discursos en los salones de la diplomacia multilateral. Hay que pensar, o mejor, hay que pasar a acciones que permitan, por lo menos, alertar al mundo, y a través de los cuales se puedan abrir canales contra las conductas que ha cometido Maduro, cierra comillas, aseguró Duque. La denuncia se basa en los presuntos delitos que consideran que ha cometido el gobierno de Maduro, que iniciaron las protestas opositoras contra su ejecutivo hace más de 100 días y en las que han muerto más de 90 personas. En opinión de Duque, la denuncia muestra evidencias y soporta información pública que permitirá que esa corte deje en observación con miras a investigación formal, comillas, a Maduro. El senador destacó que tienen también la aspiración de que la corte pueda alertar que lo que se vive en Venezuela es una situación grave en la que debe intervenir un poder judicial independiente porque está cooptado por el gobierno. Por ello considera que el futuro de Maduro debe ser el de los dictadores que han intentado someter a sus pueblos y han cometido toda clase de crímenes. El futuro que le esperan debe ser que el pueblo venezolano lo remueva a través de canales democráticos, porque es lo que el país está pidiendo, subrayó. Además dijo que con la convocatoria de una asamblea constituyente, lo que busca Maduro es ganar tiempo y tratar de valerse de una apariencia de democracia para aumentar su control del Estado venezolano. Por último, subrayó que se necesita mayor capacidad de presión internacional sobre Venezuela. Comillas, a mí me parece que países que defienden la democracia y son miembros de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, deberían exponer públicamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una dictadura, cierra comillas, concluyó. Orden de captura contra el contratista Federico Gaviria por caso Odebrecht. Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la mañana de este martes en el norte de Bogotá al empresario Federico Gaviria en el marco de la investigación que se le adelanta por su presunta participación en el denominado escándalo de Odebrecht. El contratista es señalado por las autoridades de haber tenido participación en la entrega de sobornos enviados por la empresa brasileña a varios funcionarios públicos y dirigentes políticos
con el fin de beneficiarse con la entrega del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. Varios testigos citados por la Fiscalía General señalaron que el empresario fue clave en el manejo de los términos, condiciones y referencias para que Odebrecht fuera beneficiado con el contrato vial cuyo valor ascendía a los 5 billones de pesos. Comillas, fue tal el control de Gaviria sobre el contrato, según los declarantes, que logró que Odebrecht y las firmas CSS, constructores del Grupo Solarte y Episol, integraran la concesionaria Ruta del Sol. Cierra comillas, precisó uno de los testigos en el ente investigador. Igualmente, el empresario fue señalado de tener nexos con el ex senador liberal Otto Bula, procesado actualmente por estos hechos de corrupción, para que adelantara los respectivos trámites para que el contrato le fuera entregado a Odebrecht. Bula y Gaviria fueron vecinos en el barrio Santa Ana, en el norte de Bogotá, y su conexión podría ir más allá de una simple coincidencia en su lugar de domicilio. Gaviria visitó el Congreso el mismo día que el gobierno le entregó el tramo 2 de la Ruta del Sol a Odebrecht. El nombre de Gaviria aparece en varias de las pruebas recolectadas por la Fiscalía General en los allanamientos adelantados en las oficinas y residencias de los contratistas del acueducto Andrés Cardona, Orlando Fajardo y el Grupo Solarte en el desarrollo de la investigación por las irregularidades en el contrato Tunjuelo Canoas que intervendría el río Bogotá. Gaviria fue condenado en el año 2013 por su responsabilidad en el carrusel de contratación a 31 meses de prisión, esto después de aceptar cargos tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía General. En el documento se comprometió a colaborar con las investigaciones. El empresario fue sentenciado por su participación en el llamado carrusel de las ambulancias de Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno, en el proceso de desfalco a Bogotá. Se explicó que también se abría investigación en su contra por aparentemente recibir más de 5.000 millones de pesos en sobornos. El Consejo de Estado ha emitido 15 sentencias en acciones de las FARC en zona de distensión. Hasta la fecha, la sección tercera del Consejo de Estado ha emitido 15 condenas contra la nación por los actos delictivos que ejecutaron las FARC en la zona de distensión que decretó el gobierno de Andrés Pastrana Arango para adelantar el proceso de paz con dicho grupo guerrillero entre los años 1998 y 2002. En sus decisiones judiciales, el máximo Tribunal de los Contencioso Administrativo ha determinado que dicho grupo guerrillero adelantó acciones relacionadas con el secuestro y el hurto de ganado, desplazamiento forzado, destrucción de viviendas y asesinatos. En la mayoría de las decisiones se considera que se presentaron fallas en el servicio por parte de los integrantes de la fuerza pública, omitiendo su deber de proteger y defender a la población civil en los municipios aledaños a la zona de distensión. El presidente de la sección tercera, Jaime Orlando Santofimio, aseguró que las sentencias se han emitido porque se ha determinado que han existido, comillas, daños comunes a la población civil, además de actos de lesa humanidad, actos propios del desbordamiento de la guerra y a situaciones que rayan con el derecho internacional, cierra comillas. El magistrado aseguró que se solicitaron investigaciones ante la Fiscalía General en contra de los protagonistas del conflicto armado interno por su responsabilidad en los hechos que se presentaron en los 43.000 kilómetros que fueron despejados en los municipios de La Uribe, Meseta, La Macarena y Vista Hermosa, Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá. El total de las condenas emitidas contra la nación ascienden a 17.000 millones de pesos para reparar e indemnizar a las víctimas de las acciones adelantadas por las FARC. Hasta aquí temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.